Bienvenidos, mi nombre es Bárbara Olivar y te invito a que hablemos de química. En este video resolveremos ejercicios de densidad. Para resolver este tipo de ejercicios siempre debemos tener tres datos: masa, volumen y densidad, de los cuales uno de esos tres datos va a ser nuestra incógnita, es decir, lo que vamos a calcular. Pero, ¿cuáles son las fórmulas? Para poder aprendernos las fórmulas, veamos el siguiente triángulo, en el cual aparecen las tres letras: M de masa, D de densidad y B de volumen. Para saber cuál es la fórmula para calcular la densidad, lo que debemos hacer es tapar la D y nos queda la M arriba y la B abajo. Esto nos quiere decir que la densidad va a ser igual a la masa sobre o dividido el volumen. Para poder calcular la masa, lo que debemos hacer es tapar la M y nos queda la D y la B juntitas, una al lado de la otra. Esto nos quiere decir que la masa es igual a la densidad por el volumen. Y si queremos calcular el volumen, debemos tapar la B y nos queda de nuevo la masa arriba y la D debajo, lo que nos quiere decir que el volumen es igual a la masa dividido la densidad. Algo importante, siempre en las divisiones respetemos el orden que pongamos en la calculadora. Si la M está de arriba, primero ponemos la masa y después el otro dato, si no, nos dará un valor erróneo. En este video solo resolveremos ejercicios de densidad, es decir que vamos a ocupar la fórmula densidad igual a masa dividido volumen. Recordemos además que para calcular la densidad en química, en el caso de los sólidos y los líquidos, se utilizan las unidades gramos por centímetros cúbicos o su equivalente gramos por mililitros. Pero en el caso de los gases, como son muy bajas, se utilizan los gramos por litros. En cambio, en el Sistema Internacional de Unidades, la unidad que debe utilizarse es el kilogramos por metros cúbicos. Por lo tanto, nosotros en todos estos ejercicios en química vamos a utilizar los gramos por centímetros cúbicos o gramos por mililitros. Y si nos pide el ejercicio, lo calcularemos en kilogramos por metros cúbicos. El oro es un metal precioso químicamente inerte. Se usa sobre todo en joyería, odontología y dispositivos electrónicos. Un lingote de oro con una masa de 301 gramos ocupa un volumen de 15,6 centímetros cúbicos. Calcular la densidad. En primer lugar, lo que hacemos es organizar los datos a un costado. Entonces tenemos tres letras: densidad, masa y volumen. Según lo que nos da el ejercicio, sabemos que la masa es de 301 gramos y que el volumen es de 15,6 centímetros cúbicos. Anotamos, para recordarnos también, la fórmula para calcular la densidad, que era igual a masa sobre o dividido volumen. Como tenemos las unidades de manera correcta en gramos y en centímetros cúbicos, podemos reemplazar la fórmula directamente. Entonces ponemos densidad es igual, en la parte de la M ponemos la masa, 301 gramos, sobre 15,6 centímetros cúbicos, que sería el volumen. Dividimos 301 dividido 15,6 y nos da un valor de 19,29 gramos por centímetros cúbicos. Recordemos que la densidad es una magnitud derivada, por lo tanto sus unidades van a ser varias. En este caso, gramos por centímetros cúbicos. El bromo es un líquido pardo rojizo. Calcular la densidad en gramos por mililitros si tiene una masa de 586 gramos y ocupa un volumen de 188 mililitros. Organizamos los datos, la masa, el volumen y debemos calcular la densidad, que es nuestra incógnita. Recordamos la fórmula y como ya las unidades están también de manera correcta en gramos y en mililitros, podemos reemplazar la fórmula directamente. Ponemos densidad igual, arriba ponemos la masa, 586 gramos, sobre
188 mililitros, que es nuestro volumen. Dividimos 586 dividido 188 y esto nos da un valor de 3,12 gramos por mililitros. Un cuerpo posee una masa de 70 gramos y ocupa un espacio de 7,5 centímetros cúbicos. Calcular la densidad de dicho material. Tenemos como dato calcular la densidad, la masa 70 gramos y el volumen 7,5 centímetros cúbicos. Como está en gramos y en centímetros cúbicos nuestras unidades, podemos reemplazar la fórmula directamente. Densidad es igual 70 gramos sobre 7,5 centímetros cúbicos. Esto nos da un valor de 9,33 gramos por centímetros cúbicos. Pasamos al próximo ejercicio que nos dice calcular la densidad de la nafta si se tiene 9 litros y estos 9 litros poseen una masa de 6.120 gramos. Nuestros datos son calcular la densidad, la masa 6.120 gramos y el volumen 9 litros. ¿Qué ocurrió acá? Que nosotros dijimos que siempre vamos a calcular la densidad en gramos por centímetro cúbicos o gramos por mililitros en los casos de los sólidos y los líquidos. Pero acá nos da un volumen de 9 litros, por lo tanto tenemos que convertir esos 9 litros en primer lugar a mililitros, ¿sí? Y lo hacemos mediante la regla de 3 simple. Sabemos que 1 litro equivale a 1000 mililitros. Nosotros queremos averiguar cuántos mililitros hay en 9 litros. Entonces, multiplicamos 9 por 1000 dividido 1. Esto nos va a dar un valor de 9000 mililitros. Una vez que nosotros calculamos los mililitros, los litros ya no nos sirven más. Tenemos la masa en gramos y el volumen en mililitros. Por lo tanto, al tener las unidades correctas, podemos reemplazar la fórmula de la densidad. Y dividimos 6.120 gramos sobre 9.000 mililitros, que nos da un total de 0,68 gramos por mililitros. El ejercicio número 5 nos dice cuál es la densidad de un material de 50 centímetros cúbicos que tiene una masa de 8.000 gramos. Tenemos que calcular entonces la densidad, la masa está en 8.000 gramos, el volumen 50 centímetros cúbicos, las unidades están correctas, por lo tanto reemplazamos la fórmula directamente. 8.000 gramos sobre 50 centímetros cúbicos, esta división nos da un total de 160 gramos por centímetros cúbicos. En este ejercicio nos pide calcular la densidad del cemento si se tiene una pieza rectangular de dicho material cuyas medidas son de 2 centímetros por 2 centímetros por 9 centímetros y tiene una masa de 108 gramos. Entonces los datos son calcular la densidad, la masa 108 gramos y el volumen no lo tenemos. Y sabemos que para poder resolver la fórmula de la densidad tenemos que tener la masa y el volumen. Pero lo que sí nos da son las medidas del rectángulo de cemento, ¿sí? Entonces, para calcular el volumen de un rectángulo, nosotros tenemos un rectángulo y tenemos dentro de ese rectángulo el largo, el ancho y lo alto. Por lo tanto, el volumen va a ser igual a la multiplicación del largo, del ancho y del alto. Es decir, lado por lado por lado. El largo es de 9 centímetros. El ancho y el alto es de 2 centímetros. Entonces multiplicamos 2 por 2 por 9, nos da un valor de 36. Y los centímetros se suman. Como tengo 3 centímetros, va a ser igual a centímetros cúbicos. Entonces el volumen de ese rectángulo de cemento es igual a 36 centímetros cúbicos. Una vez que tengamos la masa y el volumen calculados, podemos reemplazar la fórmula. Y además las unidades ya están escritas de manera correcta. Entonces la densidad es igual a 108 gramos sobre 36 centímetros cúbicos.
Hacemos esta división en la calculadora y nos da un valor de 3 gramos por centímetros cúbicos. Tenemos un ejercicio similar que nos dice: se tiene una pieza rectangular de marfil. Sus medidas son de 23 centímetros por 15 centímetros por 15,5 centímetros. Y esta tiene una masa de 10,22 kilogramos. Entonces los datos que tenemos son calcular la densidad, la masa 10,22 kilogramos y el volumen no lo tenemos, pero tenemos las medidas del rectángulo. Por lo tanto, como ya sabemos calcular el volumen de un rectángulo y sabemos que tenemos que multiplicar los tres lados, vamos a resolver en primer lugar eso. 23 por 15 por 15,5 nos da un valor de 5.347,5 y sumamos los centímetros, que sería centímetros cúbicos. Entonces en la parte de volumen completamos 5.347,5 centímetros cúbicos. Pero ¿qué pasa? La masa la tenemos en kilogramos, por lo tanto la tenemos que convertir a gramos para poder resolver la fórmula de densidad. Entonces tenemos que aplicar la regla de 3 simple. Sabemos que en 1 kilo hay 1000 gramos. Queremos saber cuántos gramos hay en 10,22 kilogramos. Multiplicamos 10,22 por 1000 dividido 1. Esto nos da un valor de 10.220 gramos. Por lo tanto, ya no nos sirven más los kilos y ahora, al tener las unidades de manera correcta en gramos y en centímetros cúbicos, podemos reemplazar la fórmula de densidad. Dividimos la masa por el volumen y nos da un valor de 1,91 gramos por centímetros cúbicos. Seguimos con otro ejercicio similar que nos dice que en la determinación de la densidad de una barra metálica rectangular, un estudiante realiza las mediciones siguientes: 8,53 centímetros de longitud, 2,4 centímetros de anchura y 1,0 centímetros de altura. Y su masa es 52,7064 gramos. Calcular la densidad del metal. Tenemos que calcular como dato la densidad. La masa sabemos que es 52,7064 gramos y debemos calcular con las medidas su volumen de ese rectángulo de metal. Sabemos que tenemos que multiplicar los tres datos, entonces aplicamos la fórmula de volumen: 8,53 por 2,4 por 1,0, que nos da un valor de 20.472. Sumamos los centímetros, la unidad centímetros cúbicos. Una vez que tenemos la masa y calculamos el volumen, al tener las unidades correctas, reemplazamos la fórmula de la densidad, que es igual a 52,7064 gramos dividido 20.472 centímetros cúbicos. Nos da como resultado 0,0026 gramos por centímetros cúbicos. No te pierdas los próximos videos en el cual resolveremos ejercicios de masa a partir de la densidad. Gracias por llegar hasta acá y si te gustó el video, dale like y suscríbete.